Y bueno, antes de nada, darle las gracias a Lucía pues, por presentar su línea de investigación y compartirla tanto para los estudiantes y las estudiantes de Málaga como para los de Granada. Muchas gracias a vosotros por crear este espacio y a todas y todos los que estáis hoy aquí, que la verdad es que no me esperaba tanto, así que para mí ya es un número muy grande y me sirve realmente para, como comentáis, pues para prepararse para la defensa de la tesis o cualquier presentación que tengamos que hacer. Voy a empezar a compartir y a ver si desaparece. Vale, lo que vengo a presentar hoy es mi proyecto de tesis. Aquí. Es mi proyecto de tesis, como les mencionaba, bueno, soy Lucía González Pasarín, estoy trabajando con el grupo de investigación sobre acogimiento familiar de la Universidad de Málaga en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Mi proyecto de tesis es Las visitas, un espacio de desarrollo familiar, programa de preparación de las familias biológicas acogedoras para mejorar las visitas que los niños acogidos tienen en familia ajena tienen con sus familias biológicas. Antes de empezar, decir cómo voy a llevar la presentación y haré una breve introducción y justificación teórica de por qué es necesario el estudio. Hablaré del diseño del programa, de cómo lo hemos aplicado y de cómo lo hemos evaluado, que es la fase en la que nos encontramos ahora mismo. Ahora. Mi proyecto de tesis se enmarca en un proyecto de I+D llamado Diseño y aplicación de un programa de intervención psicoeducativa para mejorar las visitas entre los niños acogidos en familia ajena y sus familias biológicas, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Este proyecto tiene dos partes. La primera ya se ha llevado a cabo y está totalmente finalizada, que ha sido un estudio cualitativo para conocer la perspectiva de las familias biológicas, las familias acogedoras y los técnicos que supervisan los contactos en acogimiento familiar, pues sobre las visitas, beneficios, inconvenientes y cuestiones a mejorar, ¿vale? Que esta parte sería como el análisis de necesidades previo a el diseño del programa, y a esta segunda parte, que es la que hemos denominado diseño pretest, intervención posttest, y es en la que me voy a centrar una vez que explique la introducción teórica. Entonces, ¿por qué es importante el estudio? Bueno, en primer lugar, explicaros qué es el acogimiento para aquellos que no estéis familiarizados. El acogimiento es una medida de protección a la infancia y a la adolescencia que se toma cuando el niño tiene que ser retirado de su hogar, es decir, es declarado un desamparo, porque es necesario para asegurar su protección, su bienestar y su desarrollo integral. Y es acogido por una familia, ¿vale? Esta familia puede ser ajena, un acogimiento en familia ajena o un acogimiento en familia extensa. El acogimiento en familia extensa es el que se hace por abuelos o tíos, es decir, hay una vinculación sanguínea previa, y el acogimiento en ajena, que es en el que se centra mi investigación y la investigación del grupo, no existe esta vinculación, ¿vale? Sería alguien ajeno al niño. Por otro lado, como va a salir, bueno, también decir que los acogimientos en función de su duración, cuando son en familia, puede ser urgencia, temporal o permanente, según la legislación española. Urgente, pero a 6 años y 6 meses de máximo. Temporal, 2 años y se prevé el retorno con la familia, igual que en el de urgencia. Y permanente es hasta los 18 y no se espera que el niño vuelva con su familia o que no lo haga prontamente en este espacio que se consideran 2 años en el temporal. Y una característica muy importante de los acogimientos, como mencionaré a continuación, es que hay contacto, hay visita con las familias, es decir, con la mamá, el papá, los hermanos u otro familiar. Vale, pues como veis aquí en España, ¿vale? Estas son datos a 31 de diciembre del 2018, perdón, de infancia en datos del Ministerio de Derechos
sociales y Agenda 2030, y había cerca de 21.300 menores en acogimiento residencial, es decir, no están con sus familias, están en centros, y alrededor de 19.600 menores en acogimiento familiar, una mayor proporción de acogimiento en extensa y un 36% con familia ajena. Y Andalucía vemos que sigue la misma tendencia en general todas las comunidades autónomas. Hay más menores en acogimiento residencial que en acogimiento familiar y una mayor proporción en familia extensa, es decir, con abuelos o tíos, que en familia ajena. Nuestra investigación y mi proyecto se centra en familia ajena, en concreto en Andalucía, las provincias de Málaga, Granada y Jaén. No sé si estáis viendo este cuadro inferior, que no soy incapaz de quitar. Vale, ahora ya sí. Sí se ve bien. Vale, ahora sí. Es que había aquí un cuadro inferior que ha vuelto a saltar. Ahora. Ahora. Otra de las razones por las que, por la que es importante este estudio y el estudio del acogimiento familiar en ajena, en concreto en las visitas, pues como he comentado antes, en el acogimiento, tanto familiar como residencial, es una característica muy relevante que los niños siguen teniendo visitas con sus familiares, y esa es la razón por la que se produce un acogimiento y no, por ejemplo, una adopción, y es que se considera que para el niño es beneficioso continuar manteniendo ese contacto con la familia y mantener esa vinculación, que además está recogido sus beneficios y como derecho en la Ley Orgánica 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Resultados de nuestras investigaciones llevadas a cabo por el grupo sobre acogimiento familiar de la Universidad de Málaga demuestran y ponen de relieve por qué es importante intervenir en los contactos, y es porque existe un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes que, a pesar de tener el derecho de tener visitas, no las tienen. Hay una baja regularidad en el cumplimiento de las visitas por parte de los progenitores, tanto de la madre como del padre, y en el caso del padre hay una muy baja implicación en todas las investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Hay una alta incidencia de visitas calificada como de calidad baja e incluso pobre interacción por los técnicos. Y bueno, en un estudio llevado a cabo recientemente por el Grupo sobre Investigación sobre Acogimiento Familiar, en el que se analizaron las visitas de 20 casos de niños y niñas en acogimiento en familia ajena, se ha encontrado una alta proporción de casos en los que se denota una interacción negativa, con una falta de habilidades comunicativas, educativas y emocionales en las familias biológicas en la interacción con sus niños. Como conclusión, estas investigaciones han detectado la necesidad de establecer un protocolo común de actuación para intervenir sobre las visitas e intervenir tanto con la familia biológica como la acogedora. Este protocolo común no solo sería necesario en Málaga o a nivel de Andalucía, sino que no existe un protocolo común a nivel estatal, es decir, por tanto existen diferencias tanto entre comunidades autónomas como dentro de la misma comunidad autónoma entre provincias. No es lo mismo Málaga que Sevilla, por ejemplo, y estamos a 2 horas o menos. Luego existe la necesidad de mejorar la colaboración entre familias, es decir, entre la familia biológica y la familia acogedora, no necesariamente que se conozcan, si bien sería lo deseable, y en otros países, en ámbito internacional, esto se está fomentando, sino el hecho, pues, simplemente de intercambio de información, para que el niño vivencie esta experiencia de la manera más natural y normalizada y relajada posible. Y ambas familias, también existe la necesidad de proporcionar información, formación y preparación para las visitas. Si bien es cierto que las familias acogedoras reciben una formación previa al acogimiento y durante el acogimiento las entidades colaboradoras en acogimiento familiar junto con el Servicio de Protección de Menores hacen un seguimiento y hay un trabajo constante con ellas, siguen demandando una formación más técnica, más realista y más adaptada a sus necesidades y a las necesidades del niño. Y en el caso de las familias biológicas, apenas existen programas de formación
a nivel nacional. En concreto, el programa que he desarrollado para mi tesis, que he desarrollado en conjunto con el grupo de investigación con el trabajo, es el primer programa a nivel nacional, es decir, español, que trabaja las visitas tanto con familias biológicas como acogedoras, ¿vale? Entonces, de aquí, de este análisis de necesidades, ya he ido avanzando, que surge la necesidad de crear este programa, que se llama Las visitas, un espacio de desarrollo familiar, porque entendemos que las visitas, al ser el momento de encuentro entre el niño, la niña y su familia, es un espacio para que el niño se desarrolle, la familia se desarrolle y ponga en juego todas sus capacidades y habilidades parentales y cree un espacio de crecimiento conjunto y que repercuta esto en su bienestar. Este programa ha sido publicado el año pasado en el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, en el Observatorio de la Infancia de Andalucía, lo siento. Es público y es de libre acceso para cualquiera que esté interesado. En él se recoge el manual al completo. Para continuar, este programa, como he comentado antes, sería lo que incluye, o sea, lo que comprende esa segunda fase de este proyecto de investigación y más el diseño pretest, intervención post-test. Entonces, centrándome en esta segunda fase y antes de profundizar y de explicaros el programa en sí, de explicaros pues el transcurso de cómo ha sido, ¿no? Entonces, esta segunda fase del proyecto de I+D se divide en dos partes, una primera de recogida de datos y la segunda que ya ha sido el diseño, la aplicación y la evaluación del programa en sí. En la primera fase de recogida de datos recogimos los datos de todos los menores acogidos en familia ajena con visitas durante el 2017 en Málaga, Granada y Jaén. El objetivo era conocer pues, el perfil de todos los implicados, el perfil de las niñas, los niños y los adolescentes acogidos en familia ajena, sus familias biológicas, sus familias acogedoras y analizar las características de las visitas. Para ello nos desplazamos tanto los servicios de protección de menores como las entidades colaboradoras sobre acogimiento familiar. En Málaga son dos, Hogar Abierto e Infania. En Granada es una, se llama Aldaima, y en Jaén es una y es Sapraf. De familia biológica y de familia acogedora, pues nivel de estudios, si están o no empleados, en qué trabajan. En el caso de familia biológica, pues también relacionado con la calidad de vida, si existe o no drogodependencia, si han estado o no en prisión. En familia acogedora relacionada con su experiencia de acogimiento, si es el primer acogimiento, si ha habido previos, si hay acogimientos simultáneos. En cuanto a las características de las visitas, pues como la frecuencia, si alguna vez se han suspendido, con quién son las visitas, cómo es el transcurso, qué se hace. Y en cuanto a los menores acogidos, pues aparte de la edad, si ha habido el proceso de institucionalización previo, es decir, si antes de llegar a este acogimiento en el que se encuentran, han estado en otras medidas previas, motivos de desamparo, etc. La segunda fase, ¿vale? Ya sería el diseño, la aplicación y la evaluación del programa. El programa Las Visitas, un espacio de desarrollo familiar, y el objetivo general de este programa es el que recojo aquí, es mejorar la calidad de las visitas de los acogidos en familia ajena a través de la promoción de las competencias educativas, emocionales y parentales de las familias biológicas y de las familias acogedoras. Si bien me voy a referir a lo largo de toda la presentación a familias biológicas, hemos intervenido con el visitador principal, y en este caso principalmente era la madre y ocasionalmente venía también el padre o la pareja de esta, ¿vale? Eso lo introduciré adelante, pero por ir adelantando. Objetivos específicos a la intervención con ambas familias, pues sensibilizar sobre la importancia de las visitas, promover la colaboración entre las familias, como comenté al inicio, fomentar la satisfacción de los niños, las niñas y los adolescentes, las familias acogedoras y biológicas y los técnicos con las visitas,
y en última instancia y como meta que esto repercuta en el bienestar del menor y en su desarrollo integral. Como objetivos específicos de la intervención, como la familia biológica, pues promover sus habilidades sociales y comunicativas, favorecer habilidades educativas y de resolución de conflictos que pueden surgir durante la visita, el tema de recoger los juguetes, las actividades que se pueden realizar, discusiones entre hermanos, tema de encuentro y despedida, y orientar sobre pautas de alimentación saludables, juegos o actividades que pueden realizar acorde al nivel de desarrollo del niño, los gustos y los intereses, los regalos que puedan traer y temas de conversación. Las pautas de alimentación son importantes porque las visitas se suelen realizar a la hora por la tarde, coincidiendo con la hora de la merienda. Y si se hacen en fin de semana, suelen coincidir también con la hora del desayuno. Los regalos, es importante trabajarlos porque las familias biológicas tienden a suplir la carencia de afecto y el tiempo que llevan sin verse con regalos materiales. Se suelen traer a casi todas las visitas, a pesar de que económicamente para ellas suponga un esfuerzo. ¿Vale? Juegos, mayor variedad, es algo que demandaban muchas de las familias y también las familias con las que nosotras intervenimos, y temas de conversación adaptados a la edad y el nivel de desarrollo de sus hijos e hijas. Los objetivos específicos de la intervención con las familias acogedoras pues ha sido de cara a promover la colaboración y el entendimiento de la historia de vida del niño y el entendimiento de los motivos por el cual el niño está en desamparo, pues proporcionar una visión contextualizada, evolutiva y realista de la familia biológica, sin caer en descalificativos y experiencias negativas, fomentar su inteligencia emocional, es decir, su capacidad para identificar, reconocer y gestionar las emociones del niño y las suyas propias en torno a las visitas y a la otra parte. En caso de familia acogedora, la otra parte, pues el niño y la familia biológica, en el caso del niño, a sus familias, y mejorar habilidades emocionales, comunicativas y educativas, y como los recursos personales y familiares para gestionar tanto el espacio antes de las visitas como el post visitas. Pasando ya a cuál ha sido la estructura del programa que hemos diseñado y que hemos aplicado. Vale, pues el programa consta de 2 módulos, uno con familia biológica y otro con familia acogedora, es decir, uno recoge la intervención con familia biológica y otro recoge la intervención con familia acogedora. Ambos módulos tienen 7 sesiones, todas aplicadas de manera individual, salvo la última, que es grupal para las familias biológicas por un lado, grupal con las familias acogedoras por otro. Con las familias biológicas se ha intervenido antes de la visita, alrededor del día de la visita, para procurar una mayor adherencia al programa. Antes de la visita se interviene con la familia biológica y durante la visita se interviene con la familia acogedora. Las intervenciones suelen tener una duración estimada de 1 hora, si bien es cierto que con las familias acogedoras tendía a alargarse un poco. ¿Cómo pueden ser las visitas? Aquí introduzco un poco de teoría y de realidad. Las visitas pueden ser supervisadas o no. Si son supervisadas, se realiza en un espacio facilitador y hay un técnico que se encarga de supervisarlas, de ver cómo transcurre, o pueden ser realizadas fuera, es decir, no son supervisadas y se realizan por el entorno de la entidad. Vale, un poquito. A la hora de llevar la sesión, ¿cómo se desarrollaba? Pues en un primer momento, tras el saludo, introducíamos la sesión, cuál es el objetivo, cuáles son los contenidos y en el caso, menos a la primera sesión, un repaso de la sesión anterior, de lo que se había trabajado. Posteriormente se desarrollaba la actividad o las actividades seleccionadas y al final, pues, un resumen de las conclusiones más importantes y las ideas a destacar de lo trabajado en la sesión y la evaluación de la misma. Además, al final de la sesión se les da un recordatorio tanto a las familias biológicas como a las familias acogedoras sobre el día
en el que tendrá lugar la próxima sesión, que coincidía con la visita, y esto solía saberse a posteriori porque dependía de la organización del técnico, y en el caso de tener que trabajar algo para la siguiente sesión, pues también se le llevaba apuntado. Trabajar en el caso de las acogedoras, como veremos a continuación, y en el caso de las biológicas, pues si tenían que traer algo para la visita con su hijo o hija. Y además contábamos con un móvil, que teníamos el número de las familias con las que nosotros interveníamos, y ahí se les recordaba la visita, ¿vale? Se le daban pues, ciertos recordatorios, o también se acordaba con ellas si les venía bien que nos viésemos antes de la visita con las familias biológicas o durante, con el caso de las familias acogedoras. ¿Cuáles son las sesiones que hemos llevado a cabo? La primera es la misma para la familia biológica y la familia acogedora, y nos presentamos trabajando juntos por el bienestar de los niños. Las 6 siguientes son la segunda, si bien se llama de manera distinta, el contenido de trabajar es el mismo, es trabajo de historia de vida del niño desde que ha nacido hasta ahora. La tercera con la familia biológica, ¿vale? Que es esta, la que está en verde, qué hacer para divertirnos de las visitas, qué llevamos a las visitas, comidas y regalos, de qué hablar durante las visitas, educar a través de las visitas. Y en el caso de las familias acogedoras, identificando emociones tras la conducta, prepararse y preparar a los niños para las visitas, qué hacer después de las visitas y cómo solventar las dificultades surgidas en torno a las visitas. Y la última, también es la misma para ambas familias, es compartir experiencias. Ahora voy a explicar brevemente qué hacemos en cada una de las sesiones que se ha hecho, ¿no? En la primera sesión nos presentamos trabajando juntos por el bienestar de los niños. En un primer momento pues, nos presentamos a las familias, se les explica, como yo acabo de hacer, cuáles son las diferentes sesiones de manera muy breve, y se les hace unas preguntas sobre qué esperan del programa, qué esperan conseguir, qué es lo que esperan de sus visitas y qué necesitan. Se les da una serie de materiales, ¿vale? Al principio, que voy a presentar ahora, y comienza la actividad. Esta actividad consiste en la presentación del taburete, que aquellos que ya sois compañeras mías, si me habéis visto presentar, lo tendréis más que machacado y repetido. Este taburete sirve para trabajar, bueno, pues la colaboración y la importancia de las visitas. La base, el taburete ha sido elaborado en madera, ¿vale? Y es desmontable. La base es el niño y cada una de las patas representa una parte del acogimiento. Familia biológica verde, familia acogedora en rojo y los técnicos la azul. Se les pregunta qué cree que significa. En su mayoría, sobre todo las biológicas, han dado una respuesta muy aproximada. Se les pide que quiten una pata y al quitar una pata, pues el taburete se cae, el acogimiento se estabiliza, el niño sufre y las partes que están para apoyarlo también, ¿no? Y esto es un mensaje que captan muy rápidamente. ¿Cuál es el material que se les da? En primer lugar, voy a hablar del libro de visitas del niño. Este libro se presenta en la primera sesión a las familias acogedoras y las biológicas y se le da al niño en esta primera visita, ¿vale? Recordemos que primero intervenimos con la biológica, luego es la visita y durante la visita pues interviene con la familia acogedora. La presentación se hace en los 10 primeros minutos. ¿Y qué es lo que pretendemos con este libro? Pues que se cree un espacio donde el niño se sienta cómodo y seguro para poder compartir información con sus familias, con su familia acogedora, pues sobre su familia biológica, lo que hace las visitas, quiénes son, qué hacía antes, cómo era mi vida antes de estar aquí con ellos, y con su familia acogedora pues y con su familia biológica, que se sienta cómodo para compartir su día a día. ¿Quién es mi familia acogedora? Si no la quiero mostrar por foto, pues hago un dibujo. ¿Qué hago con ellos? Material para las familias. La carpeta de familia biológica acogedora es lo mismo, es la misma, solo que la de biológica es verde, jugamos mucho con los colores, y con la de la acogedora es roja. Esta carpeta se les da para que vayan guardando todo el material que nosotros les vamos a ir entregando a lo largo de las sesiones, y además viene con un calendario de lo que se espera que dure
la intervención. En nuestro caso, entre una media de lo esperable era de 7 meses. Y bueno, el taburete se convierte en el logo del programa, que es algo que se me olvidó decir antes. A mayores, a las familias acogedoras se les da el diario de vivencias y emociones. El diario de vivencias y emociones tiene una primera página de presentación y ¿en qué consiste? Consiste en un diario, como su nombre indica, en el que se anima a las familias acogedoras a que vayan plasmando vivencias relacionadas con el acogimiento y con las visitas, tanto positivas como negativas, y que identifiquen las emociones en el niño y las emociones en ellas, yendo más allá del bien, mal, triste, contento. Para ello, este libro nosotros con las familias acogedoras, en esos 10 minutos introductorios, vamos a hacer un breve repaso, también de ahí que a veces se alargue la sesión, y este libro cuenta al final, este diario, con un ABC, un glosario de emociones, basándonos en el emocionario. Y este sería el material todo que comprende el programa. El libro de visitas del niño para el niño, que se lo lleva con la familia acogedora, la carpeta para cada una de las familias y además para las familias acogedoras este diario. La segunda sesión, como he comentado anteriormente, se trabaja con cada una de las familias la historia vital del niño. Con la familia biológica, pues a través de distintos flujogramas, tiene que escoger una y empezamos por el momento presente hasta el momento actual. ¿Cuáles son los momentos más importantes? Convivencia con la familia acogedora, otros acogimientos, cómo se han sentido cada una de las partes, si ha habido visitas. Y en el momento actual hacemos una técnica que se llama el ritual de las velas, que sirve para trabajar el conflicto de lealtades, es decir, que esa persona no se sienta traicionada, no sienta que está traicionando una parte por querer a otra. Esto se suele trabajar mucho con los niños que están en acogimiento. Nosotros lo llevamos a las familias biológicas para que esas mamás y esos papás entiendan que aunque el niño cree lazos con esas personas que le están cuidando mientras no puede volver con ellos, no significa que ellos los vaya a dejar de querer, que es algo que les preocupa también mucho, ¿no? Y que genera ciertas hostilidades. Y con la familia acogedora trabajamos la historia, pero a través del ecomapa, que es una técnica representativa donde el niño se sitúa en el medio de este mapa y alrededor pues, las distintas personas que se consideran importantes, reflejando también los contextos. Y la línea del tiempo. En la sesión 3, con familia biológica, trabajamos qué hacer para divertirnos durante las visitas. Aquí, como las visitas, como he comentado antes, pueden ser tanto dentro de un espacio facilitador como fuera, pues hay actividades dirigidas a trabajar qué hacer cuando la visita es supervisada y a dar más ideas, pues, por ejemplo, hacer un mural pintando con acuarela, pintándose las manos, también el escribir una carta, talleres de pulseras, distintas manualidades también hemos dado. Y cuando son fuera, ¿vale? Hemos elaborado un mapa de Málaga. Bueno, he cogido un mapa de Málaga, he marcado dónde está la entidad y los sitios a los que podrían ir que están cerca, ¿vale? Pues Museo Interactivo de la Música, Muelle 1, el Planet y también páginas donde pueden ver. También el cine abierto en verano. Darles recursos para que no repitan, porque una de las quejas principales de las familias biológicas es que siempre hacen lo mismo. Imaginaos, ¿vale? Durante semanas, 2 semanas o meses, durante 1 año, 2 años o 3, hacer siempre lo mismo, estar siempre en los mismos lugares, aunque sea con tu hijo o con tu familia, a veces se puede hacer algo repetitivo y aburrido para las partes. Entonces, algo muy importante ha sido darles este tipo de recursos y orientaciones. Y con la familia acogedora, pues ha sido identificar emociones tras la conducta del menor a través de la técnica del iceberg, ¿vale? Conducta visible, conducta invisible. ¿Qué conductas se producen en el niño antes y después de las visitas? Que somos capaces de identificar. Llanto, rabietas, no quiero ir, alegría, nerviosismo, ¿no? ¿Qué creo? ¿Qué emoción está detrás? Porque a veces el niño puede presentar una rabieta, pero lo que siente es tristeza.
¿vale? Entonces no nos podemos quedar en el enfado, porque la emoción que demuestra es el enfado, pero la que siente quizá no es esa, quizás es tristeza, quizás es miedo. ¿Y qué atribución le está dando el acogedor? Es decir, ¿a qué creo que se debe? ¿Es a mí? ¿No es a mí? ¿Soy capaz de conectarlo con la visita o con el hecho previo? ¿Vale? En la sesión 4, como he comentado, se trabaja que llevamos a las visitas comidas y regalos. Si bien en el programa se han incluido en el manual actividades que van encaminadas a trabajar también los regalos, nosotros nos hemos centrado en trabajar en la sesión principalmente con estas mamás, estos papás, el tema de la merienda, porque era más necesario que el tema de los regalos. Para ello, pues la actividad que se escogió era montar como una especie de supermercado. Llevábamos distintos alimentos, pan, fiambres, fruta y dulces, también el para cuándo los dulces, y ellos tenían que escoger hacer la merienda, que ese día llevaban a la visita y nosotros ya les decíamos, recordad para este día no traer la merienda, la vamos a elaborar conjuntamente, tanto si la visita era dentro como si era fuera, y que se la llevaran. Y luego, a través del diálogo, del modelado, pues se iba trabajando por qué la has escogido, por qué no, crees que es sana, crees que no, cómo podríamos variarla. Y con la familia acogedora lo que trabajábamos es el prepararse y el preparar para el niño para la visita. Aquí se trabaja mucho las habilidades comunicativas y las habilidades educativas para crear un clima favorable y confortable para hablar sobre la visita, cuándo va a ser, cómo podemos organizarla, qué aspectos tenemos que tener en cuenta, si le quiero contar algo a mamá que se acuerde, también aprovechar y llevar ropa pues, que hayan regalado a la familia biológica, apuntarlo también en el calendario para el niño tenerlo presente, pero siempre adaptado a los ritmos de los niños. En la sesión 5 con la familia biológica de que hablar durante las visitas, aquí trabajábamos a través de esta ruleta y juego interactivo, pues habilidades comunicativas y temas de conversación, ¿vale? Familia acogedora, mi vida con la familia acogedora, mi rutina diaria, gustos e intereses, deportes que practico, bueno, deportes, arte, baile, concursos, escuela y colegio. Y aquí hemos añadido, como sabemos que es muy importante, y el programa va destinado para niños de 5 a 12 años, ¿vale? Pues ya el tema de las series, las películas, las nuevas tecnologías, ¿vale? Preguntas sobre esto. En esta sesión nosotros trabajábamos con la familia biológica primero y después también, antes de que comenzara la visita, nosotros organizábamos de tal manera que los últimos 20 minutos estuviese el niño presente y se jugaba, ¿vale? Se hacía este juego con la mamá y o el papá, el niño y nosotros. En el caso, y luego ya, una vez terminado, pues tenía lugar propiamente la visita. En el caso de familia acogedora, ¿qué hacer después de las visitas? Pues se trabajaban otra vez más habilidades comunicativas y habilidades emocionales para ese espacio post-visita. Cómo viene el niño después, cómo le puedo preguntar, cómo puedo recogerlo, cuando quiera hablar, cuando no quiera hablar, cuáles son los momentos más adecuados, qué actividades se pueden hacer, y esto lo hacíamos a través de estudios de casos, ¿vale? Las viñetas que estáis viendo aquí en blanco y negro fueron diseñadas expresamente para el programa por una ilustradora, Zahar Giner, y esta de la ruleta de las cartas fueron diseñadas con otra compañera, María Portillo. Y ya la sesión 6, pues se trabaja en ambas habilidades educativas y de resolución de conflictos a través del estudio de casos y se les da su kit de herramientas. El kit de herramientas es un libro, ¿vale? Que en familias biológicas se llama El arte de educar y en familias acogedoras se llama Estrategias educativas en torno a las visitas, que viene a recoger de manera muy icónica, con muy pocas palabras, sobre todo para las familias biológicas, escucha activa, comunicación asertiva, mediación, no repetición de la conducta, poner límites es algo que también marcábamos mucho en ambas familias, también poner normas y límites también es educar con amor, porque les estamos enseñando a regularles, a ponerles unos límites a su conducta, a saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer.
Y en el caso de las familias acogedoras también seguimos haciendo mucho hincapié en la técnica de resolución de conflictos, pero en la identificación emocional. La identificación emocional, ir siempre más allá de la conducta, ir a la emoción, ir al sentimiento del niño. Y por último, ya la sesión 7, como hemos dicho, es grupal, familias acogedoras que participaron en el programa juntas, familias biológicas que participaron en el programa juntas. Y aquí nosotros lo empleamos como una sesión en la que ellas se conocen y dan un feedback al programa y a las dinamizadoras del mismo, que han ido aprendiendo sesión a sesión. Hacíamos una breve recapitulación y queríamos ver qué les había llegado, con qué se habían quedado, si había habido aprendizaje o no. Y luego les pedíamos también que valorasen pues, el libro del niño, el diario de vivencias, y que nos dijesen al menos 2 aspectos positivos del programa y al menos 2 aspectos a mejorar del mismo. ¿Y cómo lo hemos llevado a cabo? Aunque lo he ido introduciendo poco a poco, ahora os voy a contar pues, realmente cómo ha sido la aplicación. Esto ha sido el diseño, en qué consiste el programa, y todo esto parece recogido y mucho más ampliado en la publicación del manual. Bueno, el procedimiento: contactamos con el Servicio de Protección de Málaga y la entidad colaboradora Infania para presentarles ya por último el diseño de la intervención. Con la entidad colaboradora Infania se contactó con ella para que también hiciese una selección de las familias acogedoras y biológicas que se podían beneficiar, porque el programa, como os habéis fijado, bueno, son 2 módulos, pero tiene una estructura paralela, de tal manera que nosotros lo que buscábamos era intervenir con las familias de un mismo caso. Si bien es cierto que se puede emplear con una sola y por módulos, nuestro objetivo para conocer su eficacia y tener una mayor repercusión sobre el niño y conseguir un mayor impacto es con las 2 familias a la vez y las 2 familias de un caso. Entonces ellos escogen quién realmente se puede beneficiar de este programa. Una vez seleccionadas estas familias, se nos informa a nosotros contactamos con las familias, se les informa y se les pide un consentimiento para su participación. Y se lleva a cabo, pues, como decíamos antes, el diseño pre-test, intervención post-test, pues evaluación pre, se interviene y una vez que termina la intervención podemos llevar a cabo una evaluación. ¿Quiénes han sido las participantes? Bueno, han sido muy poquitas. Es cierto que se esperaba una mayor participación, pero lograr la participación conjunta de ambas familias ha sido complicado. Las familias acogedoras siempre están muy dispuestas a participar. Las familias biológicas primero tienen que estar receptivas a la intervención, tienen que aceptar la medida, tienen que querer intervenir y luego son muy reticentes a participar por la desconfianza hacia todo el sistema y aquellas personas que no son conocidas para ellos. Una de las cosas que nosotros también teníamos que dejar muy claras en la primera sesión es que nosotros venimos de la universidad, que éramos un agente externo, que no teníamos nada que ver con el Servicio de Protección de Menores, si bien también había que motivarlas y decirles que esto era para ellas, para mejorar las visitas y aprovechar más con sus hijos, que esto iba a repercutir y ser un beneficio para sus niños y sus niñas, y que todas estas mejorías que se produjeran aquí se las íbamos a trasladar a los técnicos que supervisaran el caso, a los técnicos que supervisaran el caso de la entidad y que pues, que llevaría el servicio, pero que en ningún momento nosotros podíamos tomar ninguna decisión sobre el caso. ¿Quiénes interveníamos? Pues al principio fueron 5 familias biológicas, 5 familias acogedoras de 7 niños en acogimiento permanente. Esto significaba que las visitas eran mensuales, ¿vale? Porque en acogimiento permanente en la práctica es que se pasan a visitas mensuales. Y al final de la intervención fueron 3 familias biológicas, 4 familias acogedoras de 5 niñas y niños en acogimiento permanente. ¿Qué ocurrió? A mitad de la intervención, uno de los acogimientos familiares cesó por decisión de los acogedores. Las niñas se fueron a acogimiento residencial, por lo que no pudimos continuar ni con la familia acogedora ni con la familia biológica.
Y al final de la intervención, una mamá biológica, se cesaron las visitas por problemas personales que perjudicaban al desarrollo adecuado de las visitas y al bienestar, en este caso, de la niña. Esta mamá estaba ya en la sesión 6, pero hubo que terminar en enero, justo antes también del COVID. Que bueno, adelantando, el programa se inició en junio-julio de 2019 y se esperaba que terminase por la predicción de una sesión por visita, siendo las visitas cada mes, pues 7 meses. Va a terminar hacia marzo de 2020, justo en la semana que se decretó el confinamiento. Entonces, la intervención tuvo que esperar con las familias acogedoras habíamos hecho ya las 6 sesiones individuales, quedaba la grupal, y con la biológica también quedaba la grupal y alguna sesión individual, la última, con alguna familia. Entonces, hasta que no se empezó la desescalada y nos empezaron a retomar los contactos, porque los contactos cesaron, no pudimos terminar la intervención, que al final pues, se extendió hasta julio del año pasado, del 2020. ¿Cuáles fueron los instrumentos? Pues los instrumentos pre-post-test, pre-post-intervención fueron entrevistas semiestructuradas, dada que la naturaleza del estudio pues, y de la evaluación va a ser cualitativa, y es cualitativa por el reducido número de familias. Los instrumentos durante la intervención es la ficha de valoración de la sesión, que se entrega al final de cada sesión. Como he dicho, que al final eran las conclusiones y la evaluación, pues se hace a través de la ficha de valoración de las sesiones, con preguntas tanto cuantitativas como cualitativas, y el checklist para la observación de la interacción entre las visitas, elaborado todos estos instrumentos por el grupo sobre acogimiento familiar. El checklist está parte publicado y parte en vías de publicar, ¿vale? Estos son los 2 instrumentos. Os preguntaréis, ¿no? ¿Por qué el checklist se observa las visitas? Sí, a la hora de intervenir, como he comentado, el día de la visita es el día que tiene lugar la sesión. Antes de la visita se interviene con la familia biológica. Se interviene con la familia biológica, tiene lugar el inicio de la visita, esos 10 primeros minutos en los que es el encuentro entre la familia biológica, mamá principalmente, y su hija o hijo se observan, ¿vale? Es también estos 10 minutos en los que se presenta en la primera sesión el libro de visitas del niño, y en estos 10 primeros minutos, bueno, menos, donde se va a presentar también el libro y a trabajar. Y terminados estos 10 minutos, la persona que observa sale, deja libre la interacción, y durante la visita pues tiene lugar, como he dicho, la intervención con la familia acogedora. Para esto estábamos 2 personas en la intervención. Quien realizaba la intervención principalmente la intervención era yo, y luego tenía otra persona del grupo acompañándome, otra compañera, que era quien se solía encargar de observar estos 10 minutos y de dar apoyo después a las intervenciones con las familias. Y ya por último, la evaluación de la intervención, cómo se está llevando a cabo. Pues para conocer los cambios producidos por la intervención psicoeducativa y la satisfacción con el programa, se van a analizar y se han analizado análisis cuantitativo de las entrevistas pre-post a través del Atlas PI. Hemos terminado recientemente de codificar todas las entrevistas, y que habían sido un total de 36, creo. Teniendo en cuenta que se hacen a familia biológica, familia acogedora y técnicos, que se me ha olvidado decirlo antes, perdón. Y ahora estamos en fase de análisis de los resultados. Se hace un análisis cuantitativo de las fichas de valoración de las sesiones, que nos va a hablar de la satisfacción con cada una de las sesiones, de la satisfacción con el programa. Y
un análisis cuantitativo también de la observación de las visitas caso por caso con ese checklist. Vamos a ver en función de lo que se ha trabajado en cada sesión, qué hemos ido observando, qué aparece y qué no, qué indicadores, y eso a la hora de construir un relato se va a hacer una construcción del relato en función de cada caso. Y por último, señalar que se han mantenido reuniones con la entidad colaboradora Infania, la encargada de supervisar y de gestionar estos casos, con el director y las psicólogas que llevaban cada uno de los casos, que eran 2, y el técnico que supervisaba las visitas. Una de las reuniones se llevó acá a mitad más o menos de lo que ha sido la aplicación del programa, y era pues para dar un feedback de cómo estaban yendo las sesiones, que veíamos que hacía falta mejorar o que aún sigue trabajando por nuestra parte, y cambios que se podían ir ya introduciendo, es decir, aspectos a mejorar, perspectivas de mejora de cara a su intervención. Y una reunión final que se llevó a cabo pues, una vez terminada la aplicación del programa, y pasados aproximadamente unos 5 o 6 meses, fue en enero de este año, donde ya se puso en común cómo había sido la intervención caso por caso, qué aspectos habían mejorado, a dónde habíamos llegado, dónde sería necesario seguir insistiendo y seguir trabajando, y también ciertos indicaciones de cara a ellos y sus intervenciones futuras. Ellos también nos dieron un feedback acerca de qué percibían ellos, si había mejorado o no, si había habido algún impacto, y feedback pues, de lo que les hacían llegar también las familias acogedoras. Porque las entidades de colaboración en Málaga trabajan con las familias acogedoras, pero no con las familias biológicas, ¿vale? Y bueno, aquí os dejo las referencias de los trabajos que se han ido mencionando, y muchas gracias por vuestra atención. Lucía, muchísimas gracias por la presentación. Es un tema muy bonito. Lleva un montón de trabajo detrás. Tiene una gran implicación social, o sea que yo solo darte la enhorabuena. No sé, yo tengo muchas, no preguntas, sino sugerencias, pero vamos a dar paso pues, al resto de los que estamos aquí, a ver si tenéis preguntas o cuestiones. Lucía, yo también te quería dar la enhorabuena por el tema, me parece súper bonito porque investigas, pero encima tiene una aplicación muy directa en unos niños que tienen una situación de muchísima vulnerabilidad, es una aplicación directa y, como bien dices, el objetivo final es el bienestar de esos niños, que es un momento donde cualquier estrés puede influir muchísimo, incluso en su salud mental luego de adultos y demás. Yo sí que tengo alguna duda que me ha surgido porque me parece muy interesante todo lo que has comentado. Comentabas que al principio antes de aplicación de los programas, se hace una medida sobre el perfil de los niños, de las familias de acogida. ¿Podrías adelantarnos algo sobre el perfil de los niños que están en acogida y de esa familia de acogida? Me parece muy interesante cuál es ese perfil de familias que son capaces de forma muy altruista de acoger a unos niños durante un tiempo que además tienen una situación muy problemática. Y luego también quería preguntarte si habéis hecho algún registro de las emociones que experimentan los niños antes y después de la visita con sus familias biológicas, que también me parecía muy interesante esa parte. Gracias, Carmen, y gracias a otra parte por vuestros comentarios. En cuanto al perfil, si lo hemos analizado ya, toda la primera fase de análisis del perfil de las familias biológicas, los niños y las acogedoras, está ya terminada, está realizada y, bueno, en días y esperando que se publique. En cuanto al perfil bueno, han sido 212 casos de niños, niñas y adolescentes que han tenido visitas durante el año 2017, porque recogíamos
ese dato. Las familias acogedoras suelen tener un nivel de estudios medio alto, suelen estar todas en su mayoría trabajando. Si bien es cierto que para el acogimiento de urgencia hay una proporción donde la acogedora suele ser la que no trabaja, porque en los acogimientos de urgencia se necesita la disponibilidad completa al menos de uno de los acogedores, porque los niños y niñas que suelen ser acogidos son bebés y necesitan una atención completa. Además, en los acogimientos de urgencia cogen, llaman, estáis disponibles y se llevan, ¿no? Entonces eso lleva a que ciertos acogedores, sobre todo acogedoras, pues quizá no estén desempeñando ninguna actividad laboral. En cuanto a los acogimientos, la mayor parte de ellas habían realizado acogimientos previos, es decir, había una experiencia ya con la medida y incluso se ve cómo repiten. Si bien es cierto que la mayor parte de los acogimientos tienden a cambiar, es decir, de urgencia paso a temporal y de temporal paso a permanente, lo que hace que se agoten a las familias acogedoras, no permitiendo que estas familias acogedoras acojan a nuevos niños. Cuando esto se produce, cuando esto se puede producir, los técnicos y el Servicio de Protección de Menores se ponen en contacto con las familias y dicen, mira, imaginemos, ¿no? En urgencia se agotan los 6 meses o los 3 meses ya de prórroga son 9 de este niño, vamos a proponer una medida más estable porque la familia biológica aún no se ha recuperado, pero es previsible que sí, pero necesita más tiempo. Pues se va a establecer un acogimiento temporal. Se le propone a esta familia si quiere continuar siendo la familia acogedora de este menor. Pueden decir que sí, pueden decir que no. Lo mismo si hay un cambio de temporada permanente, ¿vale? Entonces ahí ellas pues pueden decidir si continuar o no. Hay una proporción alta que sí. De hecho, en nuestro caso, tres de las familias acogedoras empezaron con el niño, 2 empezaron en urgencia, pasaron a temporal y están en permanente, y otra empezó en temporal y ya ha pasado a permanente. En cuanto a los niños, los motivos de desamparo principalmente siguen siendo algún tipo de abuso, principalmente negligencia. Si bien es cierto que hay casos en los que bueno, no hay un motivo único, hay una pluralidad, ¿no? de las causas que llevan al desamparo. Principalmente el maltrato es negligencia, falta de cuidado, vamos a decir. En algunos casos también pues, hay casos de maltrato físico y una minoría de casos en nuestra muestra había sufrido, era víctima de abuso sexual infantil o había una sospecha por parte de algún familiar que había perpetuado este tipo de abuso, pero principal es negligencia. Otros motivos del desamparo, pues principalmente la drogadicción. Sigue siendo la drogadicción, como en estudios previos, de alguno de los progenitores, y esto también lleva aparejo una alta incidencia de una alta proporción, bueno, no llega a la mitad, pero se considera una alta proporción de padres y madres que no siguen ningún programa de desintoxicación. Si bien cuando se produce el desamparo y se hace el plan de caso con estas familias, uno de los objetivos que se trabaja es pues, que vayan al CPD, al centro de drogodependencia, que hagan un seguimiento para dejarlo, pero sigue siendo el motivo principal. Luego también hay la psicopatología, es el segundo motivo también que está presente junto con la drogadicción, psicopatología principalmente de las madres, que no de las figuras paternas. Y luego también pues, se encuentra discapacidad intelectual, prisión de uno a ambos progenitores, y también ha habido un mínimo porcentaje en que haya habido fallecimiento de ambos o una entrega voluntaria por parte de un familiar. En este caso suelen ser los abuelos que lo hayan entregado. Lo que hemos observado también es un alto porcentaje de casos en el que no se sabía nada del padre, es decir, el padre no estaba presente.
bien porque había desaparecido antes del nacimiento, en el momento del desamparo, o vivía en otra comunidad autónoma o incluso en otro país. Y más o menos así ahora creo que son todos los datos que tengo en la cabeza. Si quieres preguntarme algo a mayores, eh, pregúntamelo, Carmen. Y vale, eso en cuanto al perfil y en cuanto al registro de las emociones. En cuanto al registro de las emociones, nosotros no hemos llevado a cabo ningún registro. Si bien es cierto que observábamos el encuentro y hay notas de, o sea, como éramos dos las que estábamos llevando en la intervención, igual que se tomaban notas de toda la intervención, también en ese encuentro, como una de nosotras siempre estaba observando, sí se registra cómo viene el niño, porque la hoja de observación, el checklist, recoge 7 categorías: encuentro, interacción, bueno, estilo de interacción, uso de estrategias parentales en el caso del adulto, en el caso del niño sería cómo se responde, regalos, y si hay regalos y si hay comida, sí, si trae regalos, temas de conversación, y luego también este checklist, como se elaboró en base a la observación de visitas, también recoge pues la observación de una tarea, una co-construction task, una tarea de construcción conjunta que era un puzzle. Entonces ahí sí tenemos recogido todo lo que implica estos 10 minutos del encuentro, entonces tanto el saludo, las emociones, cómo llega, y al final es cierto que a nosotros nos falta, pero en la recogida, en la siguiente sesión siempre se pregunta cómo ha ido. Nosotros manteníamos contacto directo con los técnicos, entonces se iba preguntando pues cómo había ido a ese principio de las sesiones, cómo ha estado el niño desde que no se han visto, cómo ha ido en el acogimiento desde que no se ven, a la familia biológica, cómo ha ido la última visita, a dónde fuisteis, qué tal estás. Entonces, el inicio sí se tiene más recogido y registrado, la vuelta no, pero sí que los acogedores lo traían, si era relevante, lo traían de vuelta en su diario de vivencias y emociones a las siguientes sesiones. Gracias, Lucía. A ti, Carmen, ¿Alguna pregunta más? Hola, bueno, claro que me escucháis. No lo voy a repetir, ya es como una muletilla. Bueno, Lucía, lo primero, muchísimas gracias por tu presentación. Tu proyecto es una maravilla realmente, como han dicho Pedro y Carmen. Es investigación, pero súper aplicada. Se están viendo los resultados, bueno, los estarás viendo que estás ahora con los análisis, ¿no? Y sobre todo una labor muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de niños, de familia, niños en situación de sufrimiento, y me parece precioso realmente el trabajo que haces, así que darte la enhorabuena por el trabajo, por la presentación, y las gracias por preocuparte por estos aspectos tan relevantes y que afectan tanto a la sociedad. Yo te quería hacer un par de preguntas, y la primera pues es por el tema de, ya típico, ¿no? El tema de la pandemia. Has comentado que justamente el programa, yo creo que había un montón de cosas que iban a acabar o empezar esa semana de marzo, aquella semana Sí. trágica, y tu proyecto era una de esas cosas que estaba planeada, ¿no? Para finalizar. Era Y esa semana, ¿eh? O sea, el sábado nos encerraron, pues la última sesión estaba planeada para un miércoles o un jueves. ¿Vale? Estaban ahí. qué plan, de verdad, madre mía. Entonces, claro, pues lo tuvisteis que posponer, ¿no? Hasta julio, nos has comentado. Sí. Yo te quería preguntar si observasteis pues el efecto de la pandemia, o incluso en el mismo estado de alarma, si a lo mejor manteníais contacto con las familias, tanto biológica como acogedora, si se emplea algún tipo de medio telemático, ¿no? Para, no sé, mantener el contacto. Si nos puedes contar un poco sobre eso, por favor. Sí. Como he comentado, tenemos el teléfono, teníamos y tenemos, que sigue ahí activo. Y cuando se produjo esto, yo me puse en contacto con ellas mediante WhatsApp, y bueno, principalmente eran mensajes, pero con alguna familia
biológica he mandado audios. En el momento que ellas me lo enviaban, yo entonces sí respondía con audio porque me parecía más directo. Pero para no ser intromisiva y no crear una dependencia, es cierto que limitábamos mucho la interacción. Entonces, a través de ese móvil, cuando llegó, personalizado a cada una, aunque la base era la misma, trataba de personalizarlo y una a una a las familias biológicas, a las familias acogedoras, les comenté cómo se iba a proceder, que se tenía que cesar, que esperaba que ellas se encontrasen bien, tanto ellas como los suyos, porque algunas familias biológicas no solo acudía la mamá y o la pareja y la mamá y el papá, sino que yo llegué a conocer a tías y a primos del niño. Y que en cuanto nosotros supiésemos algo, volveríamos a contactar con ellas. Por eso mismo, porque como somos un recurso externo y no queríamos que se formase o se crease una dependencia, como en algunos casos estaba ya dando o empezando a formarse, se mantuvo ahí. Nosotros sí que estábamos en contacto con la entidad a medida que íbamos sabiendo, a medida cómo iba evolucionando la pandemia. Hay visitas, cuándo las va a ver, cómo están y en el momento ya que sí se pudo y también en el momento de las entrevistas post, pues sí que se les preguntó y se evidenció y hablaron mucho de ello y fueron muy agradecidas de vernos. Una de las familias biológicas, una de las mamás biológicas, era muy agradecida y ella bueno, tenía una discapacidad cognitiva leve, tenía también sintomatología, bueno, tenía depresión, no sintomatología depresiva, tenía depresión diagnosticada, estaba saliendo y estaba recuperándose y ella, igual que la visita a nosotros, también nos tenía como un espacio de ocio, no solo de aprendizaje. Ya es en donde digo que también pues, se podía estar generando un poco de dependencia. Al mes ella siempre nos decía que se agradaba mucho de vernos y durante la pandemia sí que nos escribió personalmente para preguntarnos cómo estábamos. Entonces yo ahí sí que le contesté y le pregunté cómo estaba ella, cómo lo estaba llevando y que me alegraba de saber de ella. Entonces eso fue la manera de llevarlo. Un poco eso, daros las gracias, ¿no? Un poco recogiendo el que trabajamos con personas, pero siempre siendo tampoco querer interferir. Las familias acogedoras, por ejemplo, sí quedan más al margen, están más en la dinámica de lo que es un programa, una intervención que supone un seguimiento y un trabajo con los técnicos. Entonces, por esa parte no. Pero luego cuando pudimos volver a hablar y reencontrarnos, fue un reencuentro como los que nosotros todos pues, hemos deseado tener y hemos tenido y estamos deseando en algún momento. Y en relación a lo que nos has comentado, porque nos has hablado más como del contacto que teníais con las familias, ¿no? A nivel de los niños, ¿cómo reaccionaban luego los niños al retomar las visitas con la familia biológica claramente? No sé, ¿cómo afectó ese periodo de aislamiento? Pero encima a los niños se les suma que no tenían el contacto, ¿no? Con su madre, con sus tías, con sus abuelas, etcétera. ¿Cómo les afectó? Sí, perdón, se me olvidó. Me extiendo tanto. Isa ya me dice, gran doctoranda, y digo, sí, pero tengo que aprender a cortar. Pero cuando te gusta un tema a veces te enrollas. A ver, el contacto se cortó el contacto directo, pero se abrieron nuevas vías. Quizá tardaron más de la cuenta, pero se empezó a establecer un contacto mediado a través del técnico, de tal manera que familias acogedoras y familias biológicas enviaban al teléfono del técnico que supervisaba las visitas, bueno, cuando se supervisaban o que gestionaba las visitas, pues distintos audios o distintos vídeos. La familia, por ejemplo, en nuestros casos, nuestras 5, había una acogedora que continuamente estaba enviando vídeos y fotos y audios y la familia y la madre biológica tardó mucho. Eso generó mucho malestar en el niño porque existía muy buena vinculación. Entonces esta acogedora pues, estuvo muy pendiente y los técnicos muy pendientes de llamar a la madre. La madre no es que no estuviera bien, estuviera mal o no estuviera pendiente de su niño, sino que quería enviarle algo tan grande
que es que hasta que no recogió todas las aportaciones de la familia, la abuela, los tíos y los primos, no quería enviar nada y tardó mucho. Claro, esa mamá lo que se debe entender de entendemos, es muy valioso, pero él estaba preocupado simplemente con decir que tú estabas bien o dar una respuesta. Por otra parte, también depende del caso. En otro que llevamos a cabo, que fue en el que se cesaron las visitas por problemas personales de la madre, en este caso pues, volviera a recaer en el consumo, entonces ya se cesaron las visitas. Ahí ya hubo una pérdida de contacto previa al confinamiento y durante el confinamiento fue mucho más difícil porque la madre no contaba con un dispositivo móvil que estuviese muy operativo. Entonces esta niña sí lo vivió, estaba preocupada. O sea, simplemente saber que estaba bien le llegaba. Ella tampoco necesitaba una interacción mucho por teléfono móvil, no, la tenía y ella la tenía disponible incluso sin COVID, pero no quería hacer uso de ella. Pero eso sí que le generaba mucha preocupación. Sus acogedores, pues trabajando con los técnicos, estaban al ver que trataron de contactar y por fin lograron contactar, se tranquilizó y el mero hecho de saber que estaba bien, que tenía dónde quedarse, que dónde estaba viviendo, ella ya se tranquilizó. Entonces, en estos casos y en el otro, en el tercero, también se retomaron muy bien. De hecho, porque el tercero, en el que era esta mamá con discapacidad, que tenía 2 hijos, que eran hermanos, obviamente son hermanos y son hijos, ellos ya tenían, su régimen era, como venían de un acogimiento en centro y de verse semanalmente, para que el cambio no fuera tan brusco, cuando se hizo el acogimiento familiar, mantuvieron primero semanal y luego eran visitas quincenales, pero la semana que no se veían, había llamada. Entonces eso fue continuar con la llamada. Había ya llamadas que se hacían, en ese caso era acogedor con número privado a familia biológica y luego también el envío de audios o de fotos a través de los técnicos, por el tema de preservar. Y otro caso, con eso de que son pocos, pues se puede hablar más caso a caso, ¿no? En el otro, en este caso el niño, las visitas desde que se fue el desamparo permitió trabajar la vinculación con la madre. En este caso la madre está muy vinculada al niño, pero el niño no tiene esa vinculación con la madre. Entonces el niño, de hecho los técnicos antes de nuestra aparición y esos años previos de acogimiento familiar con esta acogedora, se trabajó también el hecho de esta es tu mamá biológica, esta es la persona que te cuida, el niño se refiere a la acogedora como mamá, a la biológica y a raíz de nuestra intervención se está refiriendo más como mamá. Entonces ahí, ¿cómo lo vivió? Pues no puedo ser totalmente certera, pero seguramente él no le haya, por el registro que tenemos de que para él las visitas las vivencia como es el momento en el que yo voy a jugar y te permito lo que te permito, seguramente haya supuesto pues también, no tranquilidad, pero bueno, algo que no es tan relevante como los otros niños con los que hemos intervenido. Entonces aquí es muy importante también la vinculación, el vínculo afectivo que exista, para saber cómo ha venido después exactamente lo que preguntaba Carmen. En las entrevistas pre y post, nosotros a los acogedores les preguntamos siempre cómo suele venir el niño antes de la visita y cómo suele venir después. Entonces, eso ya nos da a nosotros también una pauta de ver si hay un cambio o no. Claro, wow. En fin. Un mundo cada caso, que es lo que tiene lo social. Sí, 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 y muy duro, la verdad. Las cosas que cuenta Lucía son muy duras, ¿no? Wow. Nuevamente, gracias por tu labor, bueno, a ti y a todos los implicados, por supuesto. Y luego la otra pregunta que tenía está en relación con la continuidad del programa. Más allá de vuestra intervención, si tenéis información sobre cómo ha afectado, qué impacto ha tenido a las visitas, si se ha mantenido, me imagino que a lo mejor a través de los técnicos tenéis información. Vale. En la última reunión que hicimos, que fue en enero, también nosotros les dimos feedback y ellos nos lo dieron a nosotros de lo que habían visto. Aquí también hay que tener en cuenta el COVID, el tiempo que estuvieron sin verse y el tiempo que nosotros no estuvimos interviniendo. Entonces, realmente, desde que nosotros fue marzo, porque con las acogedoras era la sesión 7 era que daba la grupal, con algunas biológicas que daba las 6. Desde marzo hasta que nos vimos con ellos, hasta que nos volvimos a reunir en julio,
pasó demasiado tiempo. Entonces, quizá todo el impacto positivo que podía haber tenido no se ha visto, no se ha cristalizado tanto de no haber habido ese parón. ¿Qué nos han transmitido los técnicos? En enero, una vez que nosotros ya habíamos terminado y todo, que las familias acogedoras, por la formación que tienen previa, quizá había aspectos que no les había ayudado a reforzar, ¿vale? Sobre todo las familias acogedoras, ayudarles a reforzar, sobre todo el tema de prepararse y preparar las visitas, cómo recoger de las visitas, y había sido más útil pues quizá el tema de las emociones, identificando emociones tras las conductas como ellas mismas nos lo hicieron llegar, o de darle la importancia a la visita, porque aunque sí que teóricamente tienen metido que esto es muy importante y a veces los niños lo hacen ver, sobre todo este niño que tiene una gran vinculación y ellos el niño tiene en su dormitorio la foto de su mamá en su mesita de noche y en las comidas y familiares, cenas familiares, la foto de su mamá está en esa comida y cena familiar. Otros incluso que decían me han ayudado a entender que no es algo más, sino que es lo importante. O sea, no es algo complementario, sino que es tan importante como ese propio acogimiento en sí. Por parte de familias biológicas, claro, aquí es que vamos a casuística individual, que es lo que tiene el relato cualitativo. Con una ya no pudimos terminar, con Carmen, y hubiese sido, si bien sí que le llegaban, sobre todo lo que les ha llegado principalmente son las nuevas actividades que hacer, a dónde poder ir, eso es principalmente lo que ya llegó a todas. La mamá que tiene una discapacidad intelectual leve sí que se ha quedado con mucho el programa, ha registrado, pues ella hacía una diferenciación entre hermanos y ya no la hacía, y eso también los técnicos, la acogedora lo percibía, la biológica lo percibía y los técnicos no siempre perciben los cambios que perciben otros, eso también lo dicen las investigaciones, que a veces eso no concuerda, y nosotros en la nuestra, Isa si sigue por aquí, que no lo sé, también podría, sí, sigue por aquí, la veo, podría hablar más sobre ello. Ella sí que registró y cambió en pautas educativas y en actividades, pero ahí también era uno de los hijos, ya tenía 12 años, solía de querer llevar la batuta, entonces también ahí entra en juego él darle la voz al niño para que él también dirija lo que es la visita. Y el caso que sí que más vemos que se ha visto beneficiado y uno de los más complejos era esta mamá con un niño que tiene pues no una vinculación tan fuerte, la mamá sí tiene esa vinculación fuerte, pero el niño no tiene ese vínculo tan fuerte, la mamá sí que ha aprendido, sí que ha absorbido, eso lo ha visto la familia acogedora, lo ha visto la familia biológica, se ha producido un acercamiento entre las familias, pero el COVID y sobre todo la pareja de la madre ha sido más la pareja por el efecto negativo que tiene, no solo la visita sino el acogimiento. Entonces, viéndolo a corto plazo, sí te puedo decir que ha tenido impacto. A largo plazo es necesario continuar con el apoyo, continuar con el programa, y para eso son necesarios más recursos, porque si algo adolece la investigación social y la práctica social es de recurso monetario y de recursos humanos. Entonces, a corto plazo sí, y eso pues lo va a dejar ver los resultados en algunos, y quizá las entrevistas pre-postes no, pero para eso está todo el relato que le vamos a añadir de qué ha afectado. Pues muchísimas gracias por tu respuesta, Lucía. Has ido al detalle. ¿Cómo se nota que te interesa el tema, que le dedicas tiempo, que te apasiona? Es que se nota cuando hablas de ello, cuando respondes a una pregunta. Es una maravilla realmente escucharte hablar de un tema tan interesante, tan importante y que sobre todo disfrutas muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias. Tengo 40.000 preguntas más, pero como yo tengo pase VIP, pues te las preguntaré en otro momento. Y nuevamente darte la enhorabuena por tu trabajo, por la presentación y muchísimas gracias, Lu. Muchísimas gracias a ti, MJ, y bueno, a todos los que os interesáis y todas por vuestras palabras. Y siento aguantar el tiempo yo en la respuesta para que no podáis hacer las preguntas.
Bueno, me vaya a dejar a mí, yo quiero ser muy breve, yo también tenía un montón de, no eran preguntas, eran sugerencias, pero la voy a reducir a súper poquísimo. El tema me gusta, ya lo sabes, me gusta muchísimo y es que tiene una relevancia increíble, ¿no? Una relevancia social, tanto para las familias como principalmente para el niño. Entonces, una de las cosas que te quería decir, lo mismo que te ha dicho Carmen, intentar recabar datos sobre el niño para decir, oye, mira, que es que esto es beneficioso para el niño, ¿no? De todas las, como dices que tenéis un montón de medidas, pues intentar buscar aquellas que permitan demostrar que, oye, que la intervención finalmente tiene calado en el bienestar del niño, tanto psicológico como emocional, en fin, en cualquier aspecto. Es una cosa. Una sugerencia que te haría es, y según ha ido contando en cada una de las 7 sesiones, vosotros hacéis un checklist y una serie de medidas de evaluación, ¿no? Entonces, como sugerencia, yo hago sugerencias, si quieres las tomas y si no las dejas. Lo que yo haría es intentar ver cómo es el curso evolutivo de la intervención. Sobre todo lo digo porque, como tú misma has dicho, hay mucha atrición experimental que se llama, ya porque partes con una muestra grande, pero que luego a lo mejor las familias biológicas a mitad de la intervención cesan o lo que sea, ¿no? Entonces, para decir, mira, hay 7 sesiones, todas son importantes, un paquete, pero nosotros, si evaluamos cómo es el curso, resulta que a lo mejor con las 3 son las 3 primeras son las esenciales, o a lo mejor no, es la última. Y entonces, para intentar adaptar un poco de manera flexible en función de casos futuros que os puedan venir en el que no podáis aplicar el programa entero, ¿no? Y luego la última, esto como sugerencia, luego la última sugerencia que yo haría, que parece poco ética, pero no lo es, yo creo que vuestro programa sí o sí, por lo que has estado contando, la buena estructuración, etcétera, sé que tiene un efecto beneficioso, tanto para la familia biológica como la de acogida, como para el niño, estoy convencido. Pero digo, bueno, pues vamos a tener un grupo control. Y el grupo control en principio es poco ético, porque dice, hombre, ¿cómo vas a coger? Le vas a meter el pre, el post y no le metes tratamiento. Pero si lo podéis hacer, tenéis vuestro pre, vuestro post y luego le hacéis la intervención. De tal manera que podéis ver en el momento pre y post y decir, oye, mira, que es que lo que estamos haciendo es que realmente es bueno. Así que hacernos caso, darnos dinero, subvenciones, para poder aplicarlo y generalizarlo, ¿no? En todos los casos de visita y de familias de acogida, ¿no? Ya digo, son sugerencias, pero que chapó, te doy mi enhorabuena. Muchísimas gracias por las sugerencias, sobre todo nosotros creemos que es muy importante también tener medida directa del niño, darle voz y voto al niño. En un inicio sí había una escala de bienestar subjetivo que elaboramos, que la pasamos en el pre, pero dadas las circunstancias del post, veíamos que iba a estar totalmente contaminado por el COVID, por la preocupación de no verse, por el no haber estado. Entonces decidimos no pasarlo y que ya el propio contacto era complicado. Si bien para futuras aplicaciones sí que trataremos de poder recogerlo de ellos y no solo a través de medios indirectos. Así que muchas gracias. Sobre todo en tanto de tener en cuenta el curso evolutivo, porque sí que he hablado de hacerlo desde una perspectiva pues, cualitativa, dándole una narrativa, pero creo que lo que has comentado es muy útil para poder detectar realmente cuáles son aquellas sesiones realmente de las que se puedan beneficiar. Y en cuanto al grupo control, el programa bueno, ahora está cada vez un programa de intervención, sobre todo en parentalidad positiva y bueno, educación parental, son los programas basados en la evidencia, ¿no? Y aunque este programa va cumpliendo pasitos, pues el análisis de necesidades, el tener el manual, el contar con la aplicación, es cierto que le faltan medidas robustas, medidas como un grupo control, medidas también cuantitativas para poder lograrlo, ¿no? Entonces, muchas gracias y porque las tomo, las tengo apuntadas y las recogeré y ojalá pueda haber un grupo control y eso quiere decir que pueda haber alguna aplicación, una nueva aplicación con más familias. Enhorabuena de nuevo, ¿eh? No tengo nada más que darte las gracias por mi parte. A mí me gustaría decir algo
Hola, soy María. Estoy siempre por aquí, pero nunca me manifiesto. Bueno, Lucía, pues en primer lugar quisiera darte mi más sincera enhorabuena porque yo tuve la suerte en el pasado de trabajar en Infania y sé de primera mano lo difícil que habrá sido trabajar, sobre todo con la familia biológica. Me lo puedo imaginar, porque es que esto es hacer, como decimos por arriba, encaje de bolillo, ¿vale? Esto es hacer un Tetris, acogedora, niños, técnicos, biológica y sobre todo me hace muy feliz esto porque cuando yo estuve en Infania salí pensando que haría falta hacer lo que vosotros estáis haciendo. Lo que pasa es que yo le puse el nombre de, sería interesante un curso de habilidades para familias biológicas, de habilidades parentales. Porque habilidades parentales, tú ya lo habrás visto, obviamente, nulas. ¿Vale? Y nada, decirte que me hace inmensamente feliz de que esto, aunque esté en el inicio, pero por lo menos esté. Y mi más sincera enhorabuena. Muchísimas gracias, María, por estar y querer estar aquí. Sí, a ver, tengo que decir que si tengo que decir con quién me ha sido más difícil intervenir, ha sido con una familia acogedora. Las familias biológicas tenían mucha, a pesar de que lo pongan más difícil, de que parece siempre tener más problemas, venían muy motivadas. También eso ha sido un criterio de selección, no que ellas estén dispuestas y que haya un cierto, o sea, que dentro de su nivel de desarrollo, ¿no? Pues tengan ya ciertas capacidades para poder enriquecerse. Pero para mí ha sido muy enriquecedor con ellas y las familias acogedoras, quizá por esperarse más o a veces venir con la idea de esto ya lo he dado, aunque muchas se mostraban abiertas, había alguna que mi mayor logro, que de hecho fue la que cesó, pero mi mayor logro era de, le he dado otra perspectiva. O sea, ya me daba igual a lo que yo fuera a la sesión, el contenido de la sesión, o sea, es que me daba igual. Y yo temía, quien me está aquí, quien lo ha llevado conmigo, era de, ¿qué te toca hoy? Yo, me veían la cara y dicen, esta, ¿no? Y yo, sí, 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 sí. Incluso mira que la familia biológica también era complicada porque tenían caracteres muy similares y una problemática, porque también en este caso estaba judicializado y había otro que teníamos que estaba judicializado y eso lo complica porque se lleva, quieras que no, se lleva la visita, se lleva la sesión y se lleva a todas partes. Pero yo tengo que decir que mi mayor reto fue esa familia. Era muy cognitiva también. Claro, claro. Ahora mientras hablaba y recuerdo también que las familias con las que trabajaste fueron las que te aconsejaron la propia Claro, Infania, ¿no? como es una aplicación Claro, piloto, es familias que estén, bueno, casos donde la familia acogedora y la biológica esté dispuesta a participar y donde las familias biológicas pues tengan ya ciertas condiciones, es decir, entiendan la medida, bueno, entiendan, no todos, no todos estaban de acuerdo, pero no había una posición expresa y dura, ¿no? Y también la motivación, ¿no? Y de hecho las familias lo que te decían era de, esto es para mi niña, no por mi niña, todo. A mí apuntan. Era la frase, ¿no? De la biológica. muy familiar me resulta eso. Sí que es verdad que al decir familia biológica, a mí es que directamente a la mente se me vienen los expedientes así de grandes. Entonces me voy siempre para los extremos. Pero sí No, que es verdad que no todas son así. no, y los casos pueden ser complejos, pero luego con ellas, y Isaac creo que también puede verlo y aportar que aquí hemos estado juntas, pero ya tiene más experiencia que yo. Es dedicarles tiempo. Las acogedoras tienen mucho tiempo y mucha escucha y las biológicas no. Las biológicas son las eternas olvidadas. Entonces, la sesión 2, por ejemplo, fue súper bonito trabajar con ellas, la historia del niño. O sea, han llorado, no han llorado, pero se han emocionado y se han callado. Y con una biológica que te dicen, estas no vienen ni un día aparte. Han venido días aparte, aunque yo he dicho que ha sido antes, he tenido que decir días antes porque las tenían que traer en coche, no tenían cómo venir, el autobús no les llegaba a tiempo, se cancelaba la visita en el último momento, bueno, lo social, yo lo voy a decir, lo social. Y yo me tengo tirado en esa sesión casi 2 horas con alguna de las familias. Y nadie diría que una familia biológica no te aguanta 2 horas. Pues yo puedo decir que te aguanta 2 horas.
y que es cierto. ¿Qué ocurre? Hay que hacer eso, para eso es muy importante el análisis de necesidades previo, de qué es lo que se necesita a nivel general y qué es lo que necesita este caso. De ahí que lo quisiéramos hacer individual, porque grupal todo se está abogando porque permite pues, intervenir con más, tratar aspectos más generales, pero si se quiere ver realmente un cambio también se necesita ir a la particularidad de cada caso. Exactamente. Pues muchas gracias, Lucía. Todo mi apoyo y todo mi ánimo para seguir adelante con este proyecto. A ti, María, muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención? ¿No? Bueno, pues nada, de nuevo, Lucía, darte mi más sincera enhorabuena por el trabajo que haces, no solo por la tesis ni por lo que has presentado, sino por el trabajo que haces. Y un aplauso, como hacemos con todos los doctorandos y doctorandas. Y nada, pues lo dejamos aquí. Carmen, si quieres... Bueno, nada, solo volverte a dar la enhorabuena por el trabajo tan chulo y espero volver a ver exposiciones así interesantes en las próximas jornadas que tenemos pendientes y en las próximas charlas. Y muchas gracias por tu tiempo y por el trabajo. Muchísimas gracias a todos por vuestras palabras, las recojo y sobre todo que os haya llegado y os haya transmitido, y a vosotros sobre todo por crear este espacio y las jornadas interdoctorandos donde, bueno, no presentaré, pero sí asistiré y escucharé a todos los compañeros. Pues nada, Muchas gracias. lo dejamos aquí y pasad buena tarde y nos vemos en las próximas charlas interdoctorales. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Feliz tarde.